Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer caso, denominado cálculo de la altura del árbol utilizando una unidad de medida. Y pues bueno, este es el ejercicio más fácil. Al mencionar una unidad de medida nos referimos prácticamente a lo que son llamados los metros, los pies, las yardas o las millas en lo que refiere a medición. En este caso vamos a utilizar los metros. Aquí pues tenemos dos ejemplos, el cual es una persona y un árbol. Como se observa, la persona mide unos 61 centímetros y desconocemos la altura del árbol. Por eso es denominada como H. Para saber sencillamente cuál es la altura del árbol, lo que he decidido hacer es elevar el lápiz tantas veces como sea necesario para cubrir el árbol que pues he de medir. De esta forma se podría saber cuántas veces la altura del personaje pues corresponde a la altura del árbol. Bueno, supongamos que es ahí. Entonces debemos tener en cuenta que unos 61 centímetros correspondería a 1.61 metros. 161 centímetros realmente equivale a lo mismo en otras condiciones. De acuerdo al experimento que realicé, es posible elevar 7 veces el lápiz hasta completar el árbol y cubrirlo completamente. Prácticamente lo que observamos aquí únicamente es una gráfica, pero yo también lo realicé. Y por lo tanto vamos a nuestra calculadora científica, pues para saber cuántas veces equivale la altura del árbol, vamos a multiplicar 1.61, que es lo mismo que 161 centímetros, por 7, que son las veces en las cuales se elevó el lápiz. Entonces, nosotros obtenemos que el árbol debe medir esto. Y como se observa, la altura total del árbol es de 11,27 metros aproximadamente. Y esto se lo podría promediar a 11,3 metros de alto. Entonces, para comprobar esto, lo que debemos hacer es dividir el 11,27 dividido entre 7, que son las veces en las que alcanzó el lápiz. Y obtenemos el resultado inicial, que es de 1.61 metros. Ok, ejercicio número 2. Cálculo de la altura del árbol utilizando una regla. Y bueno, este es el segundo ejercicio. Yo lo primero que hice fue ubicarme en una determinada distancia del árbol, que para mi caso en la vida real fue de aproximadamente 3 metros. Y posteriormente lo que hice fue extender un brazo que sostuvo la regla a la altura de mis ojos y observando a la punta del árbol. Entonces, a lo cual yo mantuve la regla perpendicular al suelo, como se puede ver en la gráfica. Y lo que sí me aseguré es que para el ejercicio a realizar se tiene que mantener completamente recta. Entonces, si nosotros deseamos utilizar razones trigonométricas para encontrar la altura del árbol y solo disponemos una regla, lo primero que es posible hacer es medir la longitud de una sombra proyectada por la regla en el suelo. Y esta sombra, la cual están observando a continuación, se la va a denominar S. Esa corresponde a la longitud de la regla. Y fue de aproximadamente 35 centímetros. Ahora posteriormente vamos a realizar el mismo proceso, pero con la longitud de la sombra proyectada por el árbol en el suelo. Entonces, sabemos que el árbol mide aproximadamente 11,27
metros o 11,3 metros aproximadamente. Y la sombra que este proyecta, obviamente, en cualquier caso será mucho mayor que el objeto. Para este caso, lo que vamos a realizar fue la medición de la sombra por parte del árbol. Esta longitud se la va a denominar H y midió aproximadamente 1150 centímetros. Entonces, es aquí desde este punto donde vamos a utilizar la semejanza de triángulos. Como pueden ver, este triángulo pequeño y el triángulo grande que se forma entre el árbol, entre la distancia de la persona y el árbol, que en este caso soy yo, y la hipotenusa que genera el observar desde los ojos el árbol hasta la punta del árbol. Entonces, la semejanza de triángulos es que tenemos dos triángulos similares. Es aquí donde aplicaremos la razón trigonométrica de la tangente para calcular la altura del árbol. La tangente del ángulo de elevación es igual a la altura del árbol dividida por la longitud proyectada por la regla, que en este caso va a ser S. Entonces, la tangente, vamos a recordar, la tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero en este caso vamos a utilizar una especie de teorema de Tales para encontrar la altura del árbol. Entonces, la tangente, que es el ángulo de elevación, es igual a la altura del árbol, que es denominado H mayúscula para no obtener confusiones, dividido por la longitud dividido por S, que viene siendo la longitud de la sombra. Bueno, entonces lo que debemos hacer aquí es despejar la altura del árbol con la ecuación anterior. Entonces, la tangente del ángulo de elevación es igual a H mayúscula, perdón, está la H mayúscula, que es de 1150 centímetros, dividido entre S, que es de 35 centímetros. Teniendo en cuenta de que ya sabemos que la tangente del ángulo de elevación es de 32,85 centímetros, lo que vamos a hacer es despejar la altura del árbol con la ecuación anterior, que por lo tanto sería la altura del árbol es igual a la tangente del ángulo de elevación, que es 32,85 centímetros, por S, que se vendría denominando como la equivalencia de 35 centímetros, y obtenemos como resultado $1,149.7 centímetros. Que se aproxima a 1150 centímetros. Por lo tanto, la altura del árbol, que vendría considerándose la H, equivaldría a 1150 centímetros. Bueno, vamos a observar el tercer caso, el cual es denominado el cálculo de la altura del árbol utilizando una escuadra, la cual se encuentra a continuación.
y tiene un ángulo de 45 grados. Prácticamente la particularidad que se puede encontrar en torno a la altura del árbol al utilizar una escuadra unida a un pitillo se basa en denominar a alguno de los lados con el fin de que luego podamos deducir de que la altura del árbol será h más d. ¿Por qué? Pues porque vamos a denominar h a la altura desde el piso hasta el ojo del observador, y vamos a observar que vamos a llamar d a la distancia del observador al árbol, y de esta forma pues vamos a decir que la altura del árbol es igual a h más d. Pero no obstante podemos observar que podemos utilizar otro método. Si tienes una escuadra de 45 grados y deseamos utilizar las razones trigonométricas para encontrar la altura del árbol, podemos encontrar el llamado ángulo de depresión. Este método se basa en la idea de medir el ángulo de inclinación desde la posición hasta la parte superior del árbol. Entonces, la regla de 45 grados, mejor dicho, la escuadra, debemos sostenerla frente a nosotros de tal modo que un lado de la escuadra debe estar en línea recta con nuestro ojo y el lado opuesto de la escuadra estará en línea recta con la parte superior del árbol, la cual se consideraría esta. Posteriormente podemos observar que de este modo se forma un ángulo por el lado de la escuadra y el suelo. Este ángulo es el ángulo de depresión. ¿Por qué? Porque pues la escuadra está paralela al suelo y está en posición horizontal. Entonces, debemos medir la distancia horizontal entre dos puntos que marcamos en el suelo. Esta distancia será d y aproximadamente se consideraría de unos 2 metros en el caso que yo realicé. Ahora pues tenemos un triángulo rectángulo, en lo cual se está observando y está formado desde la posición inicial, y vamos a aplicar la razón trigonométrica. También vamos a aplicar la tangente para calcular la altura del árbol. Entonces, como ya hemos visto, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente del ángulo de depresión es igual a la altura del árbol dividida por la distancia horizontal entre las dos posiciones. Entonces, por lo tanto, observamos que es entre d, porque esta es la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer para despejar esta fórmula es que la altura del árbol es igual a la tangente del ángulo de depresión por d. Pero primero vamos a encontrar el tangente del ángulo de depresión. El tangente, vamos a reemplazar valores en primer lugar. El tangente del ángulo de depresión equivaldría a 11,3 metros sobre, y como ya observamos que d minúscula es igual a 2 metros, porque esa es la distancia que prácticamente logré medir en el experimento realizado, pues vamos a reemplazar. Entonces, la tangente del ángulo de depresión sería igual a 5.65 metros. Entonces, teniendo en cuenta que el tangente del ángulo de depresión es de
5,65 metros, ya podemos encontrar la altura del árbol. Vamos a reemplazar valores. Entonces, el tangente del ángulo de depresión es igual a 5,65 metros. Porque debemos tener en cuenta que ya hemos visto que la altura del árbol es de 11,27 metros o equivalente, bueno, aproximadamente 11,3 metros. Entonces 5,65 metros por D, que es 2. Vamos a multiplicar esto por 2. Perdón, 5,65 por 2 y nos da el mismo resultado, 11,3 metros. Por lo tanto, esta también sería la altura del árbol. Porque debemos tener en cuenta que la distancia entre el pie del árbol y el observador es de 2 metros, por lo tanto aquí también sería de 2 metros. Cuando observamos el tangente del ángulo de depresión y dividimos 11,3 metros dividido entre 2, pues obtenemos que el tangente del ángulo de depresión es de 5,65. Lo multiplicamos por 2 otra vez y obtenemos que esta eficientemente es la altura del árbol. Trecares. Trecares. Trecares.